Quisiera brindarte un gran y cariñoso saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos muy contentos porque a través de estas series temáticas nosotros vamos mostrando también y damos a conocer algunos de los personajes importantes. Para conocer un poco la historia de la Iglesia Bautista del Séptimo Día, como también a través del ministerio, a través del desarrollar una misión, la Iglesia pudo consolidarse a través del tiempo. Hoy día quiero hablarte de Teófilo Blackburn o Bradburn. Eh, Theophilus Blackburn fue un ministro puritano de la Iglesia de Inglaterra, figura controvertida y uno de los primeros ingleses en abogar públicamente por la observancia del sábado. Él nació alrededor del 1590 en Norwich, una ciudad inglesa del este de Inglaterra, conocida por su fuerte presencia puritana. Como bien dije, él venía de una raíz puritana y su educación inicial se basó en la tradición de las escuelas de gramática, lo que le proporcionó una sólida formación clásica, principalmente para el estudio de la teología, por medio del latín. Posteriormente estudió en la Universidad de Cambridge, donde se formó en artes y en teología. Blackburn, Teófilo Blackburn, dominaba las lenguas bíblicas, digamos el hebreo, el arameo, el griego koiné, para hacer un estudio profundo de la escritura y él fue un precursor del mensaje bíblico a través de la Reforma, lo que incluyó profundamente en sus escritos posteriores. Tras la formación que él desarrolló fue un ministro ordenado de la Iglesia de Inglaterra, de la Iglesia anglicana, ¿verdad? Eh, y ahí ejerció su ministerio pastoral. A pesar de su compromiso con la Iglesia, su estudio sobre el tema del sábado comenzó a generar una controversia muy importante desde ahí. A medida que crecía el conocimiento y la convicción acerca del tema del sábado y la influencia que tenía, su obra más influyente fue publicada en 1628 que se llamó Discurso sobre el día de reposo. El discurso sobre el día de reposo. Y sostenía que el sábado, el séptimo día de la semana, era una institución divina. Así era la convicción que él tenía, una institución divina y que los cristianos debían seguir observando. Blackburn insistía que la iglesia había equivocado al trasladar del sábado al día domingo y desafió a todas las autoridades eclesiásticas como a las tradiciones puritanas sobre este tema. La reacción y las ideas de Blackburn fue rápida y severa. Fue citado ante las autoridades eclesiásticas de la época y finalmente llevado ante el arzobispo William Laud, un firme defensor de la ortodoxia anglicana, que, bueno, cada grupo va defendiendo su ortodoxia, ¿verdad? En 1632, Blackburn fue encarcelado en prisión, en una prisión de Westminster, por su creencia, por sus publicaciones, por las opiniones publicadas. Te das cuenta como muchas veces por pensar distinto, nosotros los cristianos hemos tenido una actitud muy tremenda con respecto a nuestra visión doctrinal y lo obligaron a retractarse. Como él se negó a abandonar su postura con respecto al sábado, su encarcelamiento convirtió en un símbolo del precio de la disidencia y fue muy connotado a través de esa mirada, ¿cierto? Porque no era fácil. Hoy día quizás para nosotros es fácil porque no tenemos una persecución religiosa. Por esta disidencia en la época donde había una fuerte mirada doctrinal, los escritos posteriores de Blackburn, incluyendo una defensa de la antiquísima sagrada ordenanza de Dios en relación con el día de reposo,
que fue uno de los segundos textos que escribió acerca del día sábado en 1632 también, desarrollaron aún más la argumentación. Si bien Teófilo Blackburn no logró una gran cantidad de seguidores a través de su vida, su rol, importancia, su papel como precursor de la teología desde una perspectiva sabática, desarrolló en los avances posteriores de la iglesia. Eso fue muy relevante. También quisiera hablarte de otro siervo del Señor, que fue Francis Banfield, quien ya en el año 1615 hasta el 1684 estuvo desarrollando su trabajo ministerial. Él nació en un seno de una respetada familia anglicana. Como tú te puedes dar cuenta, tanto los puritanos como los anglicanos estaban muy familiarizados con el tema del día sábado, porque ellos al estudiar las escrituras desde el griego, koiné, el latín, estudiar en los idiomas originales como el hebreo y el arameo, pudieron llegar a esas conclusiones. En este caso, Banfield estudió en Oxford y fue ordenado por la Iglesia de Inglaterra. Inicialmente sirvió como ministro dentro de la iglesia establecida, ¿verdad? Como la iglesia anglicana. Y desde ahí comenzó a desarrollar un trabajo como dentro del grupo puritano y sirvió como ministro dentro de la iglesia. Sin embargo, a medida que sus convicciones se fueron profundizando, Banfield comenzó a alinearse con la emergente tradición bautista particular. En esos años ya la iglesia bautista estaba tomando fuerza y comenzó a alinearse emergentemente con esa tradición bautista particular, aferrándose firmemente a la soterología. Y en este sentido, desde una perspectiva, desde el credo del bautismo y una soteriología principalmente calvinista, las convicciones lo llevaron a adoptar una creencia en el día sábado. En este momento también muchos cristianos, así como Banfield, y entre otros, y Blackburn, tenían claridad por los estudios de que el sábado era, estaba vigente y era una ordenanza bíblica. Y de ahí continuó viviendo una vida de dedicación pastoral que le acarreó sufrimiento personal. Su legado está marcado por notables contribuciones a la eclesiología bautista principalmente, el ministerio penitenciario y la formación temprana de las congregaciones sabáticas. Banfield fue uno de los primeros que comenzó a desarrollar en Inglaterra iglesias sabáticas de corte bautista, todavía no registrados como bautistas del séptimo día. Sus puntos de vista sabáticos le acarrearon repetidas persecuciones. Como te digo, hoy día puede ser que se nos considere que nosotros, al establecer el principio del sábado, somos quienes perseguimos, pero en realidad a través de la historia hemos sido nosotros los perseguidos, y eso tú lo puedes ver. Bajo el clima represivo que siguió la restauración de Carlos II, Banfield fue arrestado varias veces por predicar sin licencia y sin celebrar reuniones religiosas que eran de carácter autorizada, porque, entre comillas, no estaba en regla, no tenía una licencia para hacerlo, no tenía una autoridad en ese sentido, pero tenía la autoridad de Dios para desarrollar el trabajo evangelístico. Es importante señalar que en 1682, en la prisión de Newgate, en Londres, sorpresivamente, durante el encarcelamiento de Banfield, se estableció una iglesia bautista del séptimo día en funcionamiento dentro de los muros de la prisión. Una de las primeras iglesias bautistas del séptimo día fue en una prisión en Newgate, Inglaterra. Y desde ahí, porque Banfield estaba ahí como ministrando como un pastor, sin tener una credencial, sin tener el reconocimiento, sin tener una licencia, comenzó una iglesia bautista del séptimo día dentro de los muros de una cárcel. Este fue uno de los primeros ejemplos en la historia inglesa de la iglesia plenamente constituida y organizada,
y mantenía tras las rejas porque la influencia de Banfield se extendió más allá de la celda. Estuvo asociado con la congregación de Pinner Hall en Londres, un importante lugar de reunión para los ministros bautistas del séptimo día y principalmente ministros bautistas reformados. Las enseñanzas sabáticas de Banfield encontraron eco entre muchos bautistas, muchos pastores bautistas que eran de carácter particular, incluida la familia Stennett, y entre ellos el padre de familia Joseph Stennett y Stuart Stennett se convirtieron más tarde en defensores de la clave de la teología bautista del séptimo día en Inglaterra y probablemente de toda la obra de Banfield. Eh, y él va a sentar las bases del ministerio de los pastores Stennett más adelante para que ellos pudieran desarrollar las congregaciones sabáticas y presentar dentro de las iglesias bautistas reformadas, presentar el mensaje de la salvación. Quiero contar estas cosas porque muchas veces se nos piensa que somos una iglesia que surge de otras congregaciones sabáticas. Y si tú puedes ver las fechas, estamos hablando de los años 1600, de los años 1590, desde ahí en adelante. Y 200 años o más años que otras congregaciones sabáticas que comenzaron en los 1840 y 1860. Entonces, para que tú veas que en 1590 ya eh, pastores como Banfield estaban predicando y estaban transformando la vida de las personas y muchas personas estaban aceptando esta verdad que estaba en las escrituras. Eh, Pastores reformados, pastores calvinistas, pastores bautistas tradicionales estaban aceptando, pastores anglicanos, pastores puritanos estaban aceptando esta verdad en Inglaterra y muchos de ellos lo hacían de manera oculta por el temor a las represalias de la iglesia constituida. Esto es para que tú lo sepas como información, cómo el Señor va usando también el mensaje a pesar de que los miedos de las personas están establecidos. Así que vamos a continuar conversando acerca de otros personajes que también fueron puerta de entrada para presentar nuestra teología y señalar las doctrinas que son doctrinas bíblicas y no tienen que ver con la salvación, pero sí están establecidas en la escritura para que cada uno de nosotros nos beneficiemos. Al conocer y al disfrutar de las verdades bíblicas, al disfrutar de los mandamientos, los únicos que nos gozamos somos nosotros, porque amamos a nuestro Señor. Que el Señor te bendiga grandemente. Gracias y paz.